Hola amigos cliqueros, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega. Os recuerdo que podéis encontrar Playmo Podcast en vuestro agregador de podcast preferido, iTunes, Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcast o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscribiros para no perderos ningún programa. Y sin más, empezamos. Y me he preguntado, estando a las puertas de este 50 aniversario, teniendo en cuenta el éxito que han tenido los clics, ¿por qué nadie los ha copiado durante estos casi 50 años? Y me diréis, sí, sí que ha habido copias, sí que hay por ahí cositas, sí, pero estoy hablando de copias de verdad, de una marca reconocida tal cual, que haya hecho muñecos iguales que los de Primo. Y cuando digo iguales, es iguales. Y en este caso, para este programa, voy a usar un ejemplo que normalmente no me gusta, que es compararnos con nuestra querida Lego. Lego, eh, siempre lo estamos comparando, pero no acaba de ser exactamente igual, y más o menos, aunque con unos cuantos años de diferencia, pues un poquito se creó unos cuantos años antes, puede ser comparable, o siempre lo estamos comparando, ¿vale? Pues el Lego, después de estos años, sí que tiene fabricantes, y durante su historia ha tenido fabricantes, que la han imitado, o que han ido detrás de ella haciendo el mismo producto. Ahora, día de hoy, podemos hablar de la marca Megablock, por ejemplo, que es una de las más conocidas, pero en los años 80, aquí en España tuvimos Tente. Al final estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿por qué con Lego existen estas empresas legales totalmente? Estamos hablando de imitaciones legales o llamarlo como quieras, que han copiado ese producto y lo distribuyen tal cual. Y en Playmobil eso no pasa. Pues bien, es que hay una pequeña diferencia entre que la patente haya expirado y lo que viene a ser el copyright de los derechos de creador o, mejor dicho, derechos de propiedad intelectual. Y aquí está la clave de por qué todavía nadie ha podido copiar a Playmobil. Por ejemplo, allá para los años 80-90, la patente de Lego ya había expirado. Entonces empezaron a salir las empresas que lo copiaban. Y aún así hubo juicios y si bien para principios del 80 ya había caducado la patente de Lego, todavía en los años 90 había juicios y todavía perdió algún juicio ante la Unión Europea reclamando sus derechos frente a otras empresas. Por ejemplo, esta última que os he mencionado, Megablock, fue una de las últimas y creo que fue el juicio más sonado y donde ya por fin Lego no pudo hacer nada para que otras empresas imitaran sus bloques. Pues bien, los Playmobil al final se crearon en 1974 que salieron al mercado, pero bueno, la patente es de un poquito antes, de principios de los 70, de años 72. Con lo cual, ya para los años principios de los 90, creo que en 1990, había expirado la patente. ¿Por qué desde el año 90 no hubo otras empresas que fabricaban Playmobil? Pues bien, principalmente porque los Playmobil, el muñeco de Playmobil, la figura de Playmobil, ya no se rige o no se rige por una patente, sino por lo que es derecho de propiedad intelectual. Y hay una pequeña diferencia y la pequeña diferencia son de 50 años o más años. Os lo voy a intentar explicar y seguro que lo vais a entender. Una patente, como os he dicho antes, cuando tú patentas algo, eso expira a los 20 años. A los 20 años alguien puede coger lo que tú has patentado. Por ejemplo, voy a ir al Lego, que es el modelo que voy a utilizar para este caso, que es el sistema de bloques para hacer una construcción, y a los 20 años caducó y cualquiera puede utilizar ese modelo. No puede ser de por vida que tú tengas esa patente. Sin embargo, en el caso de Playmobil la cosa cambia, porque lo que tiene el copyright, lo que está protegido, es el derecho de propiedad intelectual sobre el muñeco. Es decir, está reconocido
igual que una película, igual que una canción, como una pieza de arte, una creación, pongámoslo entre comillas. Y aquí esto no caduca a los 20 años. Esos derechos, ese copyright es de hasta 70 años después de la muerte de su creador. Por lo que, si Hans Beck, el creador del Playmobil, murió en el año 2009, nadie podrá copiar hasta el año 2079. Creo que ha quedado más o menos clara la diferencia y por qué no puede haber todavía copias, creaciones iguales que las de Playmobil, y en el caso de Lego, por ejemplo, sí que existen. Pero fijaros una cosa, para Lego pueden crear bloques iguales, pero la figura de Lego, el Lego, el muñequito, el amarillo, el que todos conocemos, se rige igual que los Playmobil. La figura es otra historia, es una creación, es entre comillas, pongámoslo, una creación artística, es otra cosa, tiene derechos de propiedad intelectual, que ya como os he dicho, se rigen por un modelo diferente a lo que es la patente. Estamos hablando de 20 años desde que se patentó, o en este caso 70 años desde la muerte de su creador. Y por ejemplo encontraréis que todo lo que se vende de Lego, estamos hablando de estas marcas, Megablog, no sé qué, son piececitas, todo lo que se vende legalmente, vamos a ponerlo entre comillas, lo que hacen son bloques iguales, que luego tendrán sus diferencias en calidad y todo lo que queráis, pero se vende legalmente y es plenamente legal, pero nunca lo que es el Lego, la figura tal como la conocemos, o por lo menos legalmente. Ahora entraremos en el tema de las imitaciones, de las falsificaciones, de los bootleg, como le llaman en Latinoamérica, y todo esto, que también es un mundo a seguir y que tampoco ha triunfado o tampoco se ve mucho de Playmobil, aunque alguna ha habido y con cosas. Esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado. Recordad, podéis encontrar todos los programas de Playmo Podcast en las principales plataformas de podcasting, en YouTube y en las diferentes redes sociales. Os animo a compartir vuestros comentarios en todas ellas y si os ha gustado el programa, por favor, compartirlo. Y nada, muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.